Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Espero que anden todos muy bien, estén teniendo una muy buena semana. Vamos a dar comienzo a la reunión del día de hoy, reunión de oración en la que nos podemos juntar nuevamente, gracias a Dios. Voy a dejarlos ahora con Agus, que nos va a pasar y a tocar un himno para que podamos entonar, que es el 260. Dice, voy a leer la primera estrofa de este himno, dice: Jesús murió, su sangre abrió la entrada dentro del velo celestial lugar, en donde el alma ya purificada, cerca del Padre pudiese llegar. Por Cristo entrando nada allí tememos, su gloria no nos puede anonadar. En luz estamos y permanecemos, fieles, tranquilos y sin desmayar. Jesús murió, su sangre abrió la entrada del velo celestial lugar, en donde el alma ya purificada, cerca del Padre pudiese llegar. Por Cristo nada allí tememos, su gloria no nos puede anonadar. En luz estamos y permanecemos, firmes, tranquilos y sin desmayar. Contigo ahí, Señor, nos encontramos, con quien nos trajo para nuestro Dios, en cuya gracia paternal estamos, gozosos de elevarle nuestra voz. Por ti, Jesús, el Hijo bien amado, con todo a ti tenemos admisión. Por ti llegamos como tus hermanos, con voz de canto y de adoración. Oh Dios de corazón, te agradecemos que te dignaste al hombre aproximar a tu regazo, pues así quedamos, cual hijos admitidos a tu hogar, cual sacerdote somos consagrados al Padre para dar adoración y ofrenda espiritual de rescatados. Rendimos-te, Señor, de corazón. Y ahora vamos a entonar un coro que dice en sus palabras: de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, ser llenado de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Ahora vamos a cantar este coro. De gloria en gloria
saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Levántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, ser llenado de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Levántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, ser llenado de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, ser llenado de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, este día de vida. Gracias, Padre, por tus cuidados y tus bendiciones. Gracias porque podemos estar nuevamente reunidos, Padre, disfrutando de la presencia de los hermanos. Padre, queremos pedirte que tú nos proveas de señal para que podamos escuchar bien el mensaje. Queremos pedirte que tu Espíritu haga la obra en cada uno de nosotros, Padre, para que podamos entenderlo, para que podamos asimilarlo, para que podamos aceptar el mensaje y sobre todo poder poner en práctica tu palabra, Padre. Pedirte por todos aquellos, Padre, que no se han podido conectar, que tu mano esté con cada uno de ellos, aquellos que tienen problemas de salud, aquellos que están pasando alguna necesidad, Padre, susténtalo, Padre, según sea tu voluntad. Y por nosotros, Padre, danos ánimo, Padre, para seguir adelante, para no negar tu nombre, para hablar de tu palabra, Padre, sabiendo que esto lleva gloria y honra a tu santo nombre, Padre. Dejamos todo en tus manos. Bendice, Padre, el mensaje en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con el mensaje en esta noche. Y bueno, como muestra ahí la pantalla, vamos a estar hablando de Filipenses 4, versículos 1 al 7 en este caso, ¿sí? Como repaso de lo que nos han venido compartiendo y el contexto en el que llegamos hasta este momento de la carta, es que Pablo estaba prosiguiendo la meta, ¿sí? Pablo estaba mentalizado en la meta, en ese premio supremo del cual estaba esperando con gozo, ¿sí? A pesar de que se encontraba preso, era algo muy increíble esto, estar preso y tener
este ánimo y la capacidad de animar a otras personas, ¿no? Estando en una situación muy difícil. Venía advirtiendo, ¿sí?, de los enemigos que nos podemos encontrar, ¿sí?, de los judaizantes nos hablaron, de aquellos que creían que la cruz era insuficiente, ¿sí? La cruz no era todo lo que necesitábamos para poder ser salvos, había que hacer algo más, faltaba algo más, ¿sí? Entonces esa cruz quedaba insuficiente, ¿sí? Y justamente de los enemigos de la cruz de Cristo también advertía, ¿sí?, que se decían ser cristianos, se decían ser seguidores, pero la vida no reflejaba eso para nada, ¿sí? Pablo se mostraba como un ejemplo a seguir, ¿sí?, junto con otros hermanos, y en humildad, ¿sí?, lo hacía siempre con humildad, con palabras muy agradables, con una capacidad de amar a través de las palabras, ¿sí? Y lo hacía en contraste, ¿sí?, con los enemigos, con estos enemigos de los cuales hablábamos antes, ¿no? Y estos enemigos justamente son los que van a perdición. Porque van a perdición porque están viviendo solo el presente según sus deseos, ¿sí? Están viviendo la vida terrenal, están viviendo el día a día, se preocupan por el hoy y por las cosas materiales, ¿sí? Y no están con la mira en las cosas eternas, ¿sí? Pero nosotros somos diferentes, somos distintos, ¿sí? Nos hablaron, nos recordaron de que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? Esperamos al Señor y estamos viviendo una vida de peregrinaje, ¿sí? Vamos a comenzar con el análisis rápido de los versículos para ver qué podemos ir sacando y rescatando muy rápidamente de esta idea general. Creo que es una porción muy dulce para todos, esta porción de Filipenses. Así que bueno, vamos a ir avanzando. En cuanto a todo esto que estuvimos hablando, se me venía a la cabeza hay una canción que se llama Extraterrestre, ¿sí? Y habla justamente de esto. Dice: si mi ciudadanía está en el reino de los cielos, yo no pertenezco al mundo, por lo tanto yo no soy de acá. Y cuánto de esto es una realidad en nuestra vida, ¿no? Cuánto tenemos mentalizado esto, ¿no? ¿Estamos con esa mentalidad o estamos viviendo el hoy, el ahora, sí? Como estas personas que iban a perdición, ¿no? Sin tener la meta, sin tener la mente, sin tener la mirada en ese premio supremo que anhelaba Pablo. Algo muy, muy importante para pensar y para rever en cada uno de nosotros. Vamos a ir avanzando, ¿sí? Vamos a arrancar con el versículo 1. Vamos a leer, ¿sí?, todo lo que es esta porción que nos toca, y después vamos a ir desarrollando muy rápidamente. Dice Filipenses 4, versículo 1: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Versículo 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a arrancar con el versículo 1, ¿sí? Lo que vamos a ir viendo, ¿sí?, del versículo 1 es que nos encontramos primero con la palabra amados, ¿no? Hermanos míos amados, y es algo que vuelve a repetir al final, ¿no? Algo que recalca y algo que era muy característico de Pablo, ¿no? El hecho de el amar a sus hermanos, de ser, como decíamos recién, ¿no?, dulce con sus palabras,
que transmitía amor en sus palabras, que se tenía que corregir, lo hacía, pero con amor, con dulzura, con amabilidad, ¿sí? Seguimos avanzando en este versículo y dice, gozo y corona mía, ¿sí? Gozo y corona delante de Dios, ¿sí? Pablo estaba gozoso de esos hermanos a quienes había podido alcanzar con la palabra, ¿sí? Y eran su corona delante de Dios. Sabía que el día que estuviese en la presencia de Dios iba a poder decir, estas personas fueron alcanzadas por mí, eran su corona, ¿sí? Delante de Dios, ¿sí? De su obra que había hecho en esta tierra, ¿no? Y el hecho de estar firmes, ¿sí? Y de saber que somos ciudadanos del cielo, ¿sí? El hecho de anhelar esto, el hecho de pensar, Pablo con una mentalidad de que un día estos hermanos iban a ser su corona delante de Dios, hablaba justamente de lo que compartíamos antes, ¿no? El hecho de tener la mirada puesta en Dios, ¿sí? Y la mirada puesta en el cielo, ¿sí? El hecho de no olvidarse de que somos ciudadanos del cielo, ¿sí? Tenemos que estar firmes, ¿sí? En el Señor, dice, amados, ¿sí? Es algo que tenemos que realmente tener en cuenta, ¿sí? Es una invitación a la constancia, a la firmeza, ¿sí? En cuanto a nuestra vida espiritual, ¿sí? Quizás somos todos hermanos, todos tenemos distintos dones, distintas gracias, distintas capacidades que nos ha dado Dios, pero tenemos un mismo espíritu, ¿sí? Realmente estamos unidos por un mismo espíritu, ¿sí? Tenemos que estar fuertes en Él y en su gracia y recordar esto, que vamos a ser ciudadanos del mismo cielo, ¿sí? Vamos a seguir avanzando en el versículo 2. Y acá dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, ¿sí? Seguramente estas dos mujeres tenían una situación, ¿sí? En este caso lo que vamos a analizar es el ruego, ¿no? El ruego dice que es un pedido, ¿sí? Con libertad. Yo hago un pedido, justamente, yo exijo algo, pero lo hago con libertad. Entonces las personas a las que les hago el pedido pueden decidir si tomar esa decisión o no. Y era lo que justamente estaba haciendo Pablo, ¿no? Estaba rogando esto con amor. Necesitaba que estas dos mujeres, ¿sí? Tengan un mismo sentir en el Señor, ¿sí? Buscando la unidad de la iglesia. ¿Sí? Ahí leemos que dice, busca la paz de la iglesia con amor e imparcialidad, ¿sí? Estaba anhelando esta paz, estaba anhelando esta unidad, ¿sí? Con amor, como siempre se expresa Pablo, e imparcialidad, si no es que dijo, voy a pedirle disculpas a Sintique o viceversa, sino que fue como un juez justo en medio de las dos, a las dos les planteó la misma situación, sea cual sea la culpable de lo que estuviese pasando, se los planteó de la misma manera, con la misma balanza, anhelando esta unidad, ¿sí? No sabemos cuál era este conflicto, ¿sí? Pero seguramente era de importancia para la iglesia. Habían sido ellas las que habían combatido, ¿sí? Leemos más adelante en el versículo 3 que ellas habían combatido por el Evangelio, ¿sí? Que este conflicto quizás estaba llevando a una división interna, incluso podía estar llevando a que haya división entre los hermanos, porque unos tiren para un lado, otros tiren para el otro, ¿sí? Entonces podían pasar esas situaciones. Situación que puede pasar, por ejemplo, en una casa de familia, ¿no? O sea, hay alguna pelea entre algunos dos miembros de familia y puede ser que el resto se ponga de un lado o del otro, ¿sí? Dependiendo de la situación, ¿sí? Y se genere esa balanza y ese tire y afloje, ¿no? Y justamente dentro de la iglesia podía estar pasando esto, generándose una división, ¿no? Entonces Pablo ve esta necesidad, ¿sí? Y busca directamente nombrarla así, con el fin de alentar a que resuelvan esta situación, ¿no? Esa exposición necesaria para que sean conscientes de la gravedad de ese conflicto y a lo que estaba llevando para ser alentadas a resolverlos, ¿sí? Vamos a leer en Filipenses 1:27, cachito más atrás, que dice, solamente que os comportéis como es digno
del Evangelio, ¿sí? Del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, ¿sí? Que se comporten como es digno del Evangelio, ¿sí? Estando o no estando, ¿sí? Que escuche, que sepa que están firmes en un mismo espíritu, y no era lo que estaba pasando justamente en ese momento, ¿sí? Entonces la pregunta es el análisis de esto, ¿no? ¿Cómo estamos con el hermano? ¿Cómo nos encontramos con los hermanos de la iglesia, con aquellos que nos rodean, ¿sí? Con aquellos que compartimos, que somos ciudadanos todos del mismo cielo, con un mismo espíritu? Hay divisiones, hay conflictos, hay cosas que quizás estén generando divisiones en la iglesia, que estén generando tal vez un tire y afloje de dos bandos, y hermanos que tiran para un lado, hermanos que tiran para el otro, o que simplemente sea algo pequeño pero que pueda llegar a crecer más, una levadura, ¿no? Que podamos analizar esto, analizar cómo nos encontramos con el hermano, ¿sí? Cómo estamos con el hermano y cómo llevamos nuestro día a día también dentro de la iglesia y con estos conciudadanos del cielo, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Versículo 3. Sí, en este caso vemos a Pablo, sí, que estaba pidiendo ayuda. Ayuda, como dice ahí, de un compañero fiel, ¿sí? Un compañero fiel para resolver este conflicto. Tenemos nosotros un compañero fiel, tenemos a alguien que, que ayude. En realidad lo que hay que buscar en este versículo es analizar si yo soy un compañero fiel para poder prestarme, para poder disponerme a tratar de mediar un conflicto, de resolver un conflicto, de darles ayuda a un conflicto para que se disuelva. Vamos a ver más adelante justamente un poco de esto, ¿no? El conflicto, ¿sí? ¿Qué hace el conflicto? Estorba en el crecimiento de la iglesia. Dice claramente ahí, ¿no? La iglesia no va a crecer si realmente entre nosotros hay conflicto. Si hay divisiones, si hay tires y aflojes, si hay hermanos para un lado, hermanos para el otro, ¿sí? Y dice que estaban destinadas, ¿sí? Estas hermanas, en el libro de la vida, ¿sí? En el libro de la vida estaban escritos sus nombres juntos, ¿sí? Si habían conflictos ahora, ¿cómo iba a ser en la eternidad, ¿no? ¿Cómo va a crecer esa iglesia si hay conflicto? Y había una imagen que quería compartirles, ¿sí? Que habla justamente, ¿no? de esto, ¿no? Del hecho de los conflictos. Conflictos que se dan en los pueblos. Muchas veces en la política se utilizan estas estrategias que son muy clásicas, y es esto, ¿no? Dice: Su Majestad no hace falta pelear contra ellos, solo debe convencer a los que usan tridente que los que usan antorcha quieren quitarles sus tridentes, ¿sí? Para aquellos que estén escuchando el audio, vemos una imagen en que hay un rey, su sirviente, que le dice justamente esta frase, y abajo se ve a todo el pueblo reclamando con antorchas y tridentes, ¿no? Solamente le decía al sirviente que lo que tenía que hacer era generar una división entre el mismo pueblo, ¿sí? Generar una disputa, y ya iba a poder tener el control, ya los iba a poder vencer, ¿no? Y justamente esto es lo que pasa con el enemigo, ¿no? Divide y vencerá, ¿sí? Si están estos conflictos internos en la iglesia, si estas dos hermanas tenían este conflicto y no había resolución, y quizás había hermanos que estaban dividiéndose también por este conflicto que se había generado, el diablo va a hacer de las suyas, el diablo está ahí haciendo y deshaciendo a su gusto, porque dividió al pueblo y está buscando vencernos, ¿no? Entonces, que podamos realmente estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, unidos, firmes, ¿sí? Que realmente no haya divisiones, ¿sí? Que no demos lugar al diablo, sino que juntos podamos combatirlo, ¿no? Salir adelante en el día a día de la iglesia y cada una de nuestras vidas. Vamos a seguir avanzando, ¿sí? Versículo 4: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo,
regocijaos, ¿sí? Dice que el regocijaos es un gozo, una alegría muy intensa que se hace visible con facilidad, ¿sí? Que se ve a la persona y automáticamente se percibe esa alegría, se percibe ese gozo. Dice que es muy intenso, ¿no? Hoy en día los jóvenes cuando alguien dice que es intenso es porque es pesado, es porque eh, es insistente, ¿sí? Y en este caso hablamos de una intensidad, ¿sí? Es un gozo, una alegría muy pesada que se siente mucho, ¿sí? Y que se hace visible con facilidad, ¿sí? Eh, Vemos que esta palabra, si dice regocijaos, en el Señor siempre otra vez digo regocijaos, ¿sí? Dos veces, ¿sí? Como para que quede clarito, como para que se entienda, como que para que se haga parte de nosotros, ¿no? Había un capítulo de Los Simpsons en que la mamá Marge le está contando a los hijos todas las riquezas que tiene el pueblo y demás como para que las valoren. Entonces en un momento les quiere dejar eso en claro y les repite, dice, es parte de nosotros, es parte de nosotros. Entonces pues los chicos andaban por el pueblo recorriendo, veían esas riquezas, sí, estaba en la cabeza, estaba dando vuelta esa frase de la madre que decía, es parte de nosotros, es parte de nosotros. Y creo que Pablo en esta porción también nos alienta a lo mismo, ¿no? A que se nos quede grabado, ¿sí? Lo recalca nuevamente, incluso con signos de exclamación, así como un regocijaos, ¿sí? Realmente que es importante, ¿sí? Que estemos regocijados en el Señor siempre, que estemos con ese gozo, con esa alegría en el Señor tan intensa que los demás perciban esa alegría siempre, ¿sí? Que realmente pueda ser así. El gozo dice que supera ampliamente todas las causas de pesar y es el sello de un cristiano verdadero, ¿sí? Realmente estamos viviendo la vida, realmente estamos viviendo a Cristo en cada una de nuestras vidas y se va a ver reflejado ese gozo en nuestro día a día, ¿sí? Pablo era un ejemplo de este gozo, ¿no? A pesar de todas las circunstancias, a pesar de estar preso, podía estar bien él e incluso alentar a otros a poder estar bien también. Dice que la palabra gozo aparece unas 15 veces en toda esta carta, así que imagínense lo importante que era transmitir el gozo para Pablo, ¿sí? Y dice que es un mandato de Dios, ¿sí? En 1 Tesalonicenses 5:16, no lo busquen, es muy conocido, que dice, estad siempre gozosos, ¿sí? Que podemos estar siempre gozosos, nos dice el Señor. ¿De dónde viene el gozo? Del Señor solamente, ¿sí? Leemos en Gálatas 5:22. Volvemos para atrás. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el versículo 23. ¿Sí? Entonces parte del fruto del Espíritu, ¿sí? Es el gozo, ¿sí? Entonces el gozo viene de una constante y estrecha relación con el Señor, ¿sí? Es parte de un espíritu obrando y manifestándose en cada uno de nosotros. El gozo crece a medida que nosotros crecemos en el conocimiento de Dios. Cada vez que nos alimentemos, cada vez que crezcamos, cada vez que tengamos nuestra relación diaria con el Señor, ese fruto del Espíritu se va a alimentar, va a dar justamente cada uno de sus gajos, por así llamarlos, ¿sí? Y se va a ver, entre otras cosas, manifestada el gozo en nuestra vida, ¿sí? El gozo se puede interrumpir, ¿sí? Se puede interrumpir el gozo, puede ser por pecado, ¿sí? Vemos en el Salmo 51:12, ¿sí? Que David había cometido un pecado, se había equivocado, ¿sí? Estaba arrepentido, y en esa porción del Salmo dice, vuélveme el gozo de tu salvación, ¿sí? Tráeme de vuelta, ¿sí? El gozo de tu salvación, poder realmente volver a sentir el gozo del Señor, del Espíritu obrando en nuestras vidas y de descansar en la salvación
del Señor, ¿sí? Y el gozo se puede ver también interrumpido por las circunstancias, ¿sí? Nos pasan cosas en el día a día, hay cosas que nos afectan más, cosas que nos afectan menos, ¿sí? Pero el gozo puede verse interrumpido también por las circunstancias, pero siempre puede volver a restaurarse, ¿sí? Seguimos avanzando. Versículo 5. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ahora sí. Bien, vamos a ver acá, ¿sí?, el hecho de vuestra gentileza. La gentileza, ¿sí? ¿Qué es la gentileza, no? Es la manera de tratar a las personas, ¿sí? Tiene que ser algo que se destaque en cada una de nuestras vidas, y el análisis es cómo me comporto en el día a día, ¿no? Muchos quizás ahora no andamos por la calle o en vehículo y demás, en las situaciones en la calle, los bocinazos y demás suelen quitar la gentileza, ¿sí? Pero bueno, también estamos en una cuarentena, estamos encerrados en casa con las personas que nos rodean, cómo nos expresamos, qué tan gentiles somos estando encerrados con las personas que compartimos la casa, ¿no? La gentileza procede del Señor, ¿sí? Como tantas otras cosas buenas procede del Señor, ¿sí? Dice que está acompañado, ¿sí?, de suavidad, de firmeza, de dulzura, de ser agradables, de tener conversaciones suaves y gratas, ¿sí? Guiados por el Espíritu, dice, somos de ayuda en conflictos, que era lo que charlábamos antes, ¿no? El hecho de estoy yo dispuesto o soy de utilidad para resolver un conflicto que haya entre otras personas, puedo servir de mediador, puedo ayudar, ¿sí?, y no generar más conflicto, ¿sí? Entonces dice que el discípulo de Cristo, ¿sí?, aquellos que seguimos al Señor, somos guiados por el Espíritu Santo, ¿sí?, y nos prestamos como ayuda en los conflictos. En vez de sumar, tratamos de restar a esos conflictos, ¿no?, como veíamos en el versículo 2. Es una cualidad, ¿sí?, que tiene que estar en cada cristiano, ¿no? Sabemos que, como dice ahí, nos ven siempre, ¿sí?, nos están observando siempre. Tenemos que tener un buen testimonio. Dios ve el carácter de cada uno de nosotros, quiere moldearlo, y sabemos que, como dice un versículo, somos cartas abiertas todo el tiempo, y siempre decimos que muchas veces habla más quiénes somos, el testimonio que damos, que lo que podemos compartirle a una persona que no conoce del Señor, ¿sí? Entonces, dice la última porción de esta diapositiva, los conflictos sanan por la gentileza de las personas. Si bien les voy a leer Proverbios 15, versículo 1, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, ¿sí? Blanda respuesta que quita la ira, blanda respuesta que ayuda a disolver un conflicto. Entonces los conflictos sanan por la gentileza de las personas, ¿sí? Debemos ser de bendición para la iglesia, debemos ser de bendición para los conflictos, no sumar, sino restar, ¿sí? Y en el obrar de nuestro día a día también, ¿sí? No siempre nos va a tocar estar de terceros, capaz que somos protagonistas de un conflicto, ¿sí? Que podemos tener en cuenta esto, ¿no? Blandas respuestas que quitan la ira, ¿sí? Poder ser gentiles, poder ser dulces, suaves, amables. No quiere decir que no expresemos lo que es correcto, lo que es justo, sino que podamos ser de una manera agradable para transmitir lo que pensamos y a lo que queremos llegar, ¿no? Vamos a seguir avanzando, versículo 6. Dice, ahora sí, por nada estéis afanosos, y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿sí? Dice que alguien afanoso es alguien que trabaja mucho y de manera constante y aplicada, ¿sí? ¿Qué ejemplo se nos viene a la cabeza en cuanto a esto, no? El ejemplo de Marta, ¿no? Marta en Lucas 10, del 38 al 42, ¿sí? Marta que estaba ahí muy afanada y turbada, dice
la palabra. Y María, ¿sí? Dice que se sentó, estuvo con el Señor y se quedó prestando atención y se quedó con el Señor, ¿no? Y el análisis, ¿sí? De esto es quiénes somos, ¿no? ¿Qué papel nos toca? Somos una María que está ahí al pendiente del Señor y de todo lo que Él nos pueda brindar, de todo lo que podamos disfrutar con Él, o somos una Marta, ¿sí? Que estamos afanados, que estamos turbados, que estamos trabajando mucho de manera constante y aplicada, sí, pero nos estamos dejando llevar por eso y nos estamos perdiendo la bendición de compartir y disfrutar de las bendiciones del Señor, ¿no? Dice, por nada estéis afanosos. Y a esto nos alienta Pablo, ¿no? Por nada estéis afanosos, ¿sí? Por nada estén demasiado preocupados, demasiado alterados, sino que realmente, ¿sí? Puedan ser conocidas nuestras peticiones delante de Dios, ¿sí? Llevamos todo a la presencia de Dios en oración, en ruego, ¿sí? Sin olvidarnos de agradecer, ¿sí? Con acción de gracias. Muchas veces nos pasa justamente esto, ¿no? Vamos, pedimos al Señor, pedimos mucho tiempo, poco tiempo, el Señor responde a nuestro favor como esperábamos, ¿no? Y después nos olvidamos de agradecer, ¿no? Que ese Dios de matafuego que ya me apagó el incendio y ya está, que realmente podamos ser agradecidos también y no tener solo en cuenta a Dios en los momentos difíciles, ¿sí? Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis, ¿sí? Entonces, que podamos tener fe, que podamos saber que Dios nos escucha, ¿sí? Si realmente le conocemos un día, Dios nos escucha, ¿sí? Y si tenemos fe, si lo hacemos creyendo, como dice ahí, lo vamos a recibir, ¿sí? Realmente Dios va a mostrar cuál es su voluntad, que podamos ser amoldados a ella, ¿sí? Que cada respuesta que recibamos sea según la voluntad de Dios. Y vamos con la última parte. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y acá vemos la paz, ¿no? Paz que ya vimos que es parte, ¿sí? Del fruto del Espíritu, ¿sí? Se va a manifestar en nosotros, ¿sí? Si el Espíritu de Dios está obrando y manifestándose en nuestra vida, ¿sí? Sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Vamos a leer en 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, ¿sí? Es locura, una palabra de la cruz, una palabra de Dios para los que no creen es locura, ¿sí? Cuánta locura será ver a un tipo que está preso, que está encerrado, que le está pasando mal, que su vida corre riesgo y que tiene un gozo, una alegría que se percibe y que incluso puede estar alentando a otras personas a compartir ese mismo gozo, ¿no? Entonces, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Después nos dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿sí? El hecho de guardarnos en el Señor, saber que tenemos un abrigo en Él, sabemos que tenemos un descanso y que toda nuestra vida tiene que ser llevada a Él para poder disfrutarnos de esta paz que se va a encargar de guardar nuestro corazón, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿sí? Leemos un versículo ahí en Isaías 26:3 que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, ¿sí? Que realmente podamos apropiarnos también de esta promesa, ¿sí? Completa paz, ¿sí? Paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿sí? Aquel que está en constante pensamiento del Señor, de lo que ha leído, de lo que ha orado, de lo que ha meditado, de lo que Dios le ha mostrado, ¿sí? Porque en ti ha confiado, ¿sí?
por esa confianza, por ese andar diario con el Señor, crecemos, ¿sí? Nos alimentamos, tenemos que buscar tener esa relación estrecha con el Señor, ¿sí? Y Él va a hacer su obra en cada uno de nosotros, su Espíritu se va a manifestar en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a poder estar disfrutando de esta paz, de este gozo de cada uno de esos gajos del fruto del Espíritu, ¿sí? Y se va a ver manifestado en nuestra vida, va a ser un testimonio, vamos a poder ser de bendición para la iglesia, vamos a poder ser de bendición para los hermanos, ¿sí? Y vamos a, como Pablo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que vengan malas y nos quieran afectar, ¿sí? A nuestras vidas, vamos a poder disfrutar de ese gozo que Dios nos regala a cada uno de nosotros, basado en todo esto, ¿no? Y que podamos tener en cuenta esto, ¿sí? Lo último dice en esto pensar, ¿no? En qué tenemos que pensar, ¿no? Cuyo pensamiento en ti persevera, ¿qué tenemos que pensar? Alguien se irá a encargar de compartir qué es lo que tenemos que pensar, pero bueno, ese era el pensamiento para el día de hoy. Vamos a terminar con una oración y bueno, espero que podamos ser todos alentados con estas palabras, poder seguir el ejemplo de Pablo, disfrutar las bendiciones del Señor y poder ser también de bendición y un reflejo de Dios obrando en nuestras vidas para los que tenemos alrededor. Gracias Padre, queremos darte por este tiempo que pudimos compartir. Gracias Padre, te damos por tu palabra. Gracias Padre por los ejemplos que nos dejas en ella y gracias te damos por la vida de Pablo. Gracias Padre por todo lo que permitiste en su vida, Padre, porque siempre fue para bien y tú siempre tuviste un propósito, al igual que con cada circunstancia de nuestra vida. Que tú nos ayudes a ser de bendición, que tú nos ayudes, Padre, a poder disfrutar de estas bendiciones que tienes para nuestras vidas, que se pueda ver, Padre, y los demás puedan palpar ese Espíritu, Padre, orando en cada uno de nosotros con todas estas cosas hermosas que tiene para dar, ¿sí? A los que nos rodean, para que se puedan manifestar. Y queremos, Padre, dejar todo esto en tus manos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. Tú sigas guiando, Padre, esta reunión hasta el fin de la misma. Lo dejamos, Padre, todo en tus manos. En Cristo Jesús. Amén.